nunca yardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. 14 de abril de 1931. El pueblo español celebra la proclamación de la Segunda República. Al día siguiente, Félix Pablo Gundín, presidente de la Junta Revolucionaria de esta villa, iza la bandera tricolor en la balconada del Ayuntamiento de Mazarrón. ...13 de enero de 1933... Por un desprendimiento de tierra en la mina impensada, fallece el minero Juan Belmar Raja. Las condiciones de trabajo en la mina siguen siendo extremadamente duras. La vida de la población trabajadora no es fácil. El continuo flujo de emigración a lo largo del primer tercio del siglo hacia Cataluña y Francia, buscando un futuro mejor, reduce drásticamente la población en Mazarrón. 22 de abril de 1934. En la calle Canalejas se instala el Museo de las Misiones Pedagógicas. Tras su visita, los responsables del mismo describirán así el ambiente del pueblo de Mazarrón. Mazarrón es quizás lo más distinto que podíamos poner junto a Águilas. En Mazarrón no es que exista aquella sensación de aislamiento que encontrábamos en Purchena, sino que aquí es una realidad. Todos los hombres están como presos en las minas y las mujeres viven acomodadas en la angustia. Dábamos la charla bastante tarde, ya de noche, cuando los mineros salían de sus negros pasillos. Venían al museo muy arreglados y limpios, con sus trajes o blusas azules de domingo. Y eso solo ya era conmovedor, y al comprender nosotros el homenaje, nos obligábamos para divertirle en lo posible, bien con música antes de empezar o dando a las explicaciones un tono risueño o de anécdota amable. 10 de octubre de 1934. Los mineros de la Impensada protagonizan una huelga de 4 días reivindicando mejoras laborales y la readmisión de los compañeros despedidos. A pesar de la fuerte presencia de las fuerzas policiales venidas de fuera, la Comisión de Mediación consiguió las reivindicaciones de los mineros y cerró el incidente. 16 de febrero de 1936. El Frente Popular gana las elecciones generales. El mazarronero Francisco de Toro Cuevas, socialista, es elegido diputado por la circunscripción de Granada. 14 de mayo de 1936. Madrid, Dirección General de Minas. Una representación de obreros mineros integrada por Miguel Rubio Álvarez, Francisco Toledo Pérez, Alfonso Vélez Granados, Miguel Pujante Vivancos y Francisco Navarro Vivancos, junto con el alcalde de Mazarrón, Tomás Vivancos Ruiz, negocia el traspaso de las minas de la Compañía de Águilas a una comunidad de obreros mineros. Será el anuncio del fin de esa emblemática compañía en Mazarrón, acabando una etapa iniciada a finales del siglo XIX. Eras jardín de naranjas, huerta de mares abiertos, tiemblo de olivas y pámpanos, los verdes cuernos. Con pólvora te regaron y fuiste toro de fuego. 18 de julio de 1936. El ejército se levanta en armas contra el poder legalmente constituido. Estalla la guerra civil. 76 años después, la mazarronera Salvadora de Toro Navarro escribe desde México. Vivíamos en el barrio de la Concepción de Cartagena. Era una niña feliz con el cariño a mi alrededor, pero todo cambió para mí a los 4 añitos recién cumplidos. Eran las 7 de la mañana, mi padre preparándose para ir a trabajar, mi madre levantada también, mi hermana y yo en la cama, cuando se empezaron a oír unos aviones con un ruido ensordecedor, y negros, empezaron a caer bombas. 27 de julio de 1936. El recién nombrado alcalde de Mazarrón, José Granados Martínez, emite un bando animando a los mazarroneros
a alistarse voluntarios en el ejército republicano. Ciudadanos, la República necesita vuestro concurso. Agosto de 1936. Miguel García Vivanco, nacido en la calle Era de Don Benito de Mazarrón, miembro del grupo Los Solidarios, con Durruti, Ascaso y García Oliver, sale de Barcelona al frente de la columna de los Aguiluchos. Posteriormente será comandante de la 126 Brigada Mixta, teniente coronel y jefe de la 25 División del Ejército Republicano, participando en la conquista de Belchite y Teruel. 9 de octubre de 1936. Extremistas sacan de su casa al cura de Puerto de Mazarrón, Agustín Delgado Macián, y es asesinado en las cuestas del Cedacero. 15 de octubre de 1936. El submarino republicano B5 desaparece misteriosamente frente a las costas de Málaga. El marinero Bartolomé Hernández Jerez desaparece con él. 2 meses después, en la misma zona, un torpedo alemán hunde al submarino C3, del que son tripulantes los hermanos Salvador y José Caparrós Rubio, que fallecen en el incidente, todos ellos de Puerto de Mazarrón. 22 de octubre de 1936. Llega al Ayuntamiento de Mazarrón la noticia de la muerte del primer caído mazarronero, el Guardia Nacional Republicano Ginés Hernández Mulero, hijo de Mateo del Casino, que marchó al frente en los primeros días de agosto. 26 de octubre de 1936. Parten para el frente de Granada milicianos mazarroneros. Juan Duarte Romera escribe en el Liberal de Murcia. Ginés Sánchez, Antonio Izquierdo, Ginés Izquierdo, José Muñoz, Alfonso Adán, Luis Martínez, jóvenes mineros que durante el periodo infame de Gil Robles sufrieron el rigor inclemente de las derechas mazarroneras. Aquellos que por el solo hecho de leer la prensa redentorista y sustentar ideas libertarias fueron un día apaleados con la misma saña que a las bestias. Los que ayer poblaron los recintos carcelarios y fueron motejados de víboras venenosas por un monárquico uniformado que hablaba por boca del señoritismo mazarronero, son precisamente los que, desafiando cara a cara la muerte, se han lanzado a esos campos de batalla para combatir a la legión inmunda de traidores que pretenden triturar a esa pobre España trabajadora. ...12 de noviembre de 1936... se constituye el nuevo ayuntamiento antifascista. El joven anarquista Joaquín Martínez Vicente es elegido alcalde presidente. Forman este nuevo ayuntamiento únicamente las organizaciones y sindicatos de izquierdas, que están integradas de la siguiente forma: Alfonso Vélez Granados, Juan Duarte Romera, Juan Zamora Clemente, Julián Mendoza Mendoza y Joaquín Martínez Vicente por la CNT, José Rodríguez García, Sebastián Alonso Guijarro, Julio Sánchez Díaz, Eladio Pérez Martínez y Andrés Lorente Sáez por UGT y el Partido Socialista, Tomás Vivanco Ruiz, José Granados Martínez y Blas Pérez Ramírez por Unión Republicana y Elías Moya González y José Martínez Cayuela por Izquierda Republicana. 19 de noviembre de 1936. Puente de los Franceses, Madrid. Muere en acción de guerra el miliciano de la columna de Urruti, José Méndez Coy, de Puerto de Mazarrón. Ese mismo día, muy cerca de allí, es herido de muerte el líder anarquista Buenaventura Durruti. 26 de noviembre de 1936. En el diario Nuestra Lucha de Murcia aparece la siguiente noticia. Mujeres del mañana. En el Comité del Socorro Rojo Internacional de Mazarrón y por mediación de las maestras nacionales Virginia Borrell y Custodia Navarro, afiliadas a este Socorro Rojo Internacional, se han recibido 13 jerseys que han sido confeccionados por los niños de las escuelas, por las niñas de las escuelas que dirigen nuestras compañeras sindicadas, para los valientes que dan su vida en defensa de la libertad. Reciban las niñas Ramona Rubio, Marquina Martínez,
Nicolasa Granados, Josefa Guirao, Catina García, Joaquina Conesa, Tina Vera, Leona Sánchez, Aquilina Martínez, Eulalia Alonso, Josefina Vera y Juanita Mejías y María García, y las citadas profesoras Virginia Borrell y Custodia Navarro, en nombre del Comité del Socorro Rojo Internacional y de sus afiliados, la más calurosa felicitación por haber iniciado tan simpática resolución y que tan alto ha puesto el pabellón de la humanidad. ...25 de enero de 1937... Francisco Mula Castro, de Cañadas de Romero, es detenido en su domicilio de Mugaire, al norte de Navarra, y conducido a Pamplona. Antes de llegar a la ciudad, es asesinado y enterrado en la cuneta de la carretera a la entrada del municipio de Lanz. Su hijo Ricard sigue actualmente tratando de localizar sus restos infructuosamente. Febrero de 1937. En la toma del Pingarrón, batalla del Jarama, mueren los hermanos Pedro y Tomás Méndez Zavala. Otro hermano, Juan Méndez Zavala, años después, morirá deportado en Mauthausen, Austria. 17 de junio de 1937. Una gran explosión en el interior del acorazado Jaime I causa alrededor de 300 muertos. Entre ellos, el marinero fogonero de las Moreras, Asensio Navarro Hernández, la niña mazarronera Salvadora Ureña Invernón, que entonces vivía con sus tíos en las proximidades del puerto de Cartagena, presencia el suceso. Recuerdo un barco de guerra que explotó en el puerto de Cartagena. Una gran explosión. Los marineros que saltaban por los aires y después una gran calma. Y el mar de color rojo. 11 de septiembre de 1937. Muere por heridas de guerra en la toma del pueblo de Belchite, Zaragoza, Juan Ureña Román, integrante de la 15 Brigada Internacional. ...22 de mayo de 1938... el mazarronero Pedro Lorente Cifuentes, condenado a 30 años de reclusión mayor por rebelión militar y preso en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, participa en la fuga masiva del Monte Escava. 15 días después es capturado y asesinado en Esteríbar, Navarra. 8 de julio de 1938. Juana Lorente Caruana pierde a su marido, Bernabé Sánchez Navarro, en el frente de Nules, Castellón, 15 días antes de parir a su cuarto hijo. Vicente Sánchez Navarro, hermano de Bernabé, lo cuenta en su libro Amnésica Concordia. Agosto de 1938. Andrés Jiménez Martínez, sargento de la 23 Brigada Mixta, es herido de mortero en la batalla del Ebro. Años más tarde, en el exilio francés, se enrolará en la Legión Francesa para luchar contra los nazis, recibiendo la condecoración de la Cruz de Guerra y otros honores. Primeros días de febrero de 1939. Cataluña cae y se inicia la retirada. En menos de una semana, casi 500.000 de republicanos españoles cruzan la frontera española camino del exilio francés, entre ellos un gran número de mazarroneros. Fernando Moreno Pérez y su mujer, junto con sus 5 hijos, el menor de apenas unos días de edad, cruzan la frontera por Puigcerdá, camino de los campos franceses, donde serán separados para siempre. 5 de marzo de 1939. La flota republicana abandona Cartagena rumbo a Bizerta, Túnez. Entre los mazarroneros que marchan al exilio se encuentra Antonio Méndez Pérez. Tras la muerte del dictador, volverá desde Marsella a su pueblo natal para morir y ser enterrado aquí, envuelto en una bandera roja. Marzo de 1939.
Sale de la playa del Castellar hacia el exilio argelino el Tusa, mamparra requisada al tío Bartolomé Meca. En ella van Antonio el Rorro, su compañera Lorenza y el primer hijo de ambos, Helios. También viajan con ellos José Martínez Cayuela y Francisco Sánchez Galiana, entre otros. 28 de marzo de 1939. Parte del puerto de Alicante, con dirección a Orán, el buque británico Stanbrook, con casi 3.000 personas a bordo, entre ellos Blas Pérez Ramírez, maestro de estas escuelas graduadas. Ese mismo día, 28 de marzo de 1939, ocupan Mazarrón las tropas franquistas de la 4ª División de Navarra. Acaba la Segunda República. Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo. Mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? No, no hay cárcel para el hombre. No podrán atarme. No. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión. En tus brazos, donde late la libertad de los dos. Libre soy. Siénteme libre. Solo por amor. 27 de abril de 1939. Tras ser detenidas, ingresan en la prisión de Totana las maestras Virginia Borrell y Custodia Navarro. Como todos los maestros que solicitaron la vuelta a su ejercicio tras ser inhabilitados por el gobierno de Franco, serán depuradas y ellas finalmente apartadas del magisterio. 16 de junio de 1939. En los campos franceses siguen hacinados los republicanos españoles. Juan Pérez Sánchez, desde Vernet, escribe a su esposa e hijos que están en Barcelona. Y de mí tengo poco que decirte, que estoy en un campo de refugiados. Estoy bien y nos dan de comer, pero de medios económicos mal, que ahora te mando la carta con un sello de 90 céntimos que vale en Francia. Y el de España tú lo pagarás. Y tú recibes un abrazo de tu esposo, que suerte desea, Juan. Meses después morirá en Mauthausen. 12 de julio de 1939. Se fuga del penal de Cartagena el marinero Diego Sánchez Clemente, el Chavo. Consigue llegar a Mazarrón y se refugia en la Cueva del Plomo. Ayudado por su familia, llegará a cruzar la frontera francesa disfrazado de falangista. Enrolado en el 22 Regimiento de Marcha de Voluntarios Extranjeros, recibirá honores por los oficiales nazis cuando sea apresado en Marchelepot, en junio de 1940. 27 de julio de 1939. Exiliados a bordo del buque francés Mexique, arriban a Puerto de Veracruz, México, Antonio de Toro Cuevas, de Mazarrón, y las hermanas Agustina y Catalina Saura Zamora, nacidas en Puerto de Mazarrón y vecinas de Vilanova y la Geltrú, Barcelona. 1 de septiembre de 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los españoles exiliados en Francia son obligados por el gobierno francés a enrolarse en las compañías de trabajadores extranjeros, que se utilizarán para reforzar las defensas, sobre todo de la línea Maginot. ...12 de noviembre de 1939... A las 6 de la mañana, en los alrededores del cementerio de Santa Lucía de Cartagena, es fusilado el que fuera alcalde de Mazarrón, José Granados Martínez.
Otros muchos mazarroneros serán también fusilados en Espinarda, Murcia, en el Campo de la Bota, Barcelona, en Lleida, en León. ...16 de junio de 1940... Alemania invade Francia. Este día, y a consecuencia de un bombardeo, muere en la Lorena Ginés Martínez Hernández, que viaja en un tren francés como miembro de la 10ª Compañía de Trabajadores Extranjeros. Con él va y testimoniará su muerte su compañero Sixto Pérez Martínez, que fue concejal del Ayuntamiento de Mazarrón. 6 de agosto de 1940. Llega el primer convoy al campo de concentración de Mauthausen. En él viajan 5 mazarroneros procedentes de un campo de prisioneros en Alemania. Ginés Izquierdo Sánchez, minero que partió de Mazarrón con las milicias en octubre del 36. José María Martínez Martínez, mecánico que vivía en la calle Monche de Ríos hasta que estalló la guerra. Fernando Méndez Muñoz, que había emigrado a Cataluña con su familia y vivía en Vilanova del Camí. El peluquero Fernando Raja Muñoz, que luchó en Belchite con la 26 División, y Juan Zamora Gutiérrez, el escribiente que trabajaba con el notario de Mazarrón y que escribía artículos en el periódico local. 20 de agosto de 1940. Parte desde Angulema, Francia, hacia Mauthausen, el tren de republicanos llamado Convoy de los 927. En él viajan hombres, mujeres y niños, y entre ellos Antonio Otálora Martínez, de la Loma del Puerto, el más joven de los deportados nacidos en Mazarrón, que morirá en Gusen 13 meses después. 6 de septiembre de 1941. La mazarronera Julia Romera Yáñez, secretaria general de las Juventudes Libertarias de Santa Coloma de Gramenet, muere de tuberculosis en la prisión del Escorts de Barcelona. El escritor Javier Cercas, en su reciente libro El impostor, rinde homenaje a Julia y a sus compañeros de la Unión de Juventudes Antifascistas. 10 de septiembre de 1941. Ginés Moreno Zamora, de Pastrana y vecino de Igualada, muere gaseado en el castillo de Hartheim, Austria. 19 de octubre de 1941. Diego Navarro Martínez, tripulante del buque republicano Cabo San Agustín, que está retenido en Odessa, la Unión Soviética, es enviado al campo de trabajo forzados de Norilsk, la Siberia, en el Gulag ruso, donde morirá un mes más tarde. 2 de enero de 1942. Juan Espinar Zamora, vecino de Garrobo, pone fin a su vida lanzándose a la valla electrificada de Gusen. A Mauthausen y sus campos anexos llegan 40 mazarroneros. Solo 8 sobrevivirán. Septiembre de 1944. Pasa la frontera española para conquistar el Valle de Arán el maquis Pedro Galindo Herrada, de las Moreras. El mismo general de Gaulle, apretando su mano en el desfile de Toulouse y después de reconocer su ayuda prestada por la liberación de Francia, le había dicho: así lo haremos en España, prometiendo ayuda para derrocar el régimen fascista de Franco. Finalmente, la ayuda prometida del ejército aliado a la Operación Reconquista no se cumplirá, abocándola al fracaso. 5 de mayo de 1945. Las SS abandonan el campo de Mauthausen. Félix López Rodríguez, junto con otros republicanos españoles, organiza la liberación del campo. Días más tarde, el ejército americano los descubre y comienza un nuevo exilio. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor. Que los asesinos del pueblo se traguen sus molares, caninos e incisivos,
y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad. Y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Que cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos ni nos maldigamos. Que los justos avancen aunque estén imperfectos y heridos. Que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas. Aguerridos como jaguares. Y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad. Que cuando el corazón se salga del pecho, pueda encontrar el camino de regreso. Que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad. Pero si llega puntual, no nos agarre muertos de vergüenza. Que el aire vuelva a ser respirable y de todos. Y que vos, muchachita, sigas alegre y dolorida poniendo en tus manos, en tus ojos el alma. Y tu mano en mi mano. Y nada más. Bueno, a mí me ha tocado ahora en el guión hacer los agradecimientos. Pero antes quiero decir que, como veis, esto no es un acto folclórico, sino es un acto reivindicativo. Y es un acto de homenaje a las personas que hemos nombrado y a los muchísimos más que no hemos nombrado. Y a su sacrificio y a su entrega y a lo que hicieron porque las cosas cambiasen. Y nosotros, desde luego, pensamos que de alguna forma, o lo que queremos hacer es retomar su camino, ¿no? Retomar el sueño igualitario. Dicho esto, quiero agradeceros vuestra presencia aquí, los que vinisteis ya el día 30 de mayo, cuando presentamos la página web, y los que habéis venido hoy pues, a oírnos, no lo sé. Y quiero agradecer especialmente a María Ángeles y a Jorge vuestra colaboración, que me parece que le ha puesto un punto maravilloso. A los familiares de represaliados, deportados y a los amigos en general. Y mención especial para Luis, que se está enrollando estupendamente. Sí, porque gracias a ti no solamente nos ven los que están aquí, sino los que están en casa viendo el telesatélite. Gracias a todos. Bueno, yo para acabar esta primera parte, bueno, la parte de que nosotros queremos explicaros cosas, después tendremos o os ofrecemos la posibilidad de que vosotros podáis intervenir en lo que os parezca, sobre lo que habéis oído, sobre lo que a vosotros os venga en gana de hacer en este momento. Deciros que, bueno, ya sabéis que la asociación se forma a finales del año pasado y que ya lleva un recorrido previo de investigación y que sus objetivos son, primero, investigar, poner cara a las personas que sufrieron esta situación, que sufrieron el olvido, que sufrieron las derrotas tanto en la guerra civil como la derrota después en el exilio, como la siguiente derrota después de la restauración de la democracia en España y seguir sin ser reconocidos como tales. Y en eso estamos investigando. Nuestra lista está aumentando a pasos agigantados. Tenemos ya más de 500 personas identificadas. Tenemos ya multitud de familias que se están poniendo en contacto con nosotros para aportar aquello que buenamente pues, recuerdan de sus familiares. Y eso es uno de nuestros objetivos, el investigar. Pero no por investigar, sino por después poder manifestar lo que hemos conseguido. Y ahí está también la publicación. Para nosotros la página web empieza a ser un elemento muy importante. Estos encuentros en los cuales queremos que se repitan de vez en cuando y que tengamos en diferentes momentos, en diferentes lugares, pues oportunidades
a lo mejor un poco más específica, de explicar alguna cosa mucho más específica de alguna persona o de algún grupo de personas, pues es una forma de dar publicidad. Y para nosotros también se nos abren una serie de expectativas de futuro con esos objetivos. No queremos perder de vista a los jóvenes, a los que ya todo esto les suena muy lejano, que no aparece tampoco en los libros de texto, o aparece tratado de una forma a veces no excesivamente pues, cuidadosa. Pues queríamos acercarnos a los institutos. Tenemos pensado y tenemos la intención de hacer alguna acción en alguno de los institutos del pueblo, pero también de poder poner en las manos de los institutos, de los profesores, pues herramientas didácticas que le puedan servir, aunque sea simplemente para poder conocer la página web y poder navegar por ella. Tampoco queremos olvidar que muchos de estos mazarroneros son vecinos de fuera. Son vecinos que emigran previamente o posteriormente a Cataluña, y que eso hace que haya muchas familias que estén en estos lugares, en Cataluña. Quisiéramos de alguna forma, y tenemos la intención de hacer algún tipo de encuentro, de hacer algún tipo de acción concreta con las familias de los deportados o de los exiliados o de los represaliados mazarroneros que están en Cataluña y que están en el sur de Francia. La perspectiva ahora mismo es poder hacer un segundo encuentro. Ya hicimos uno hace unos meses previo a la asociación en el barrio de La Torrasa, en la Murcia Chica. Hicimos una pequeña llamada, y conseguimos que 8 familias de deportados, exiliados, mazarroneros de la zona pues departieran con nosotros un momento y pudieran también expresarse y pudieran recibir de nosotros información. No queremos olvidar eso, y por lo tanto tenemos la intención de trasladarnos fuera del municipio a hacer los encuentros que sean necesarios. La asociación nace también con la intención de abrirse a otras plataformas, a otra gente que está haciendo. Antes comentaba que la región de Murcia empiezan algunos movimientos con mucha tensión, con mucho tesón, para recuperar la memoria. Pues nosotros, que somos así, pues tenemos la intención incluso de invitarlos para que podamos trabajar juntos, para que podamos provocar sinergias que permitan que pues, la región de Murcia, o que en general, que toda esta gente pueda tener pues cuanta más fuerza de presencia, pues mejor. Nuestra intención es en un futuro próximo poder hacer un encuentro de investigadores, de memorialistas, de personas que tengan interés por la investigación. Y tenemos en el tintero cosas. Tenemos en el tintero los viajes personales. Muchas veces hablamos entre nosotros de ¿y por qué no hacemos nosotros el viaje personal que muchos de estos hicieron? ¿Por qué no visitamos de forma a lo mejor secuencial pues el paso por Cataluña, el llegar a Francia, al sur de Francia, y el acabar nuestro viaje para conocer Mauthausen y poder a lo mejor allí homenajear a todos estos mazarroneros que murieron allí, o los poquitos que pudieron sobrevivir? Y por último, evidentemente, somos 4, con nuestras familias, que ahora mismo son las que nos sufren, las que sufren nuestras horas y horas y horas de trabajo, las que están ahí ayudándonos, pero que nos gustaría que pudiéramos contar con más gente, que se pudiera colaborar, que pudierais ser colaboradores nuestros, de cualquier forma, con cualquier tipo de elemento. Antes hablaba Jesús de Luis, pues para nosotros es una colaboración, el hecho de que pues no somos invisibles, que podemos movernos. Las redes también nos permiten movernos, las redes informáticas ahora, las redes sociales nos permiten que mucha gente, incluso de Francia y de Italia, se pongan en contacto con nosotros, hijos de esos mazarroneros que están lejos, y se pongan en contacto con nosotros. Pues queremos, pues eso, abrirnos para que esta asociación tenga también esa presencia de la gente interesada del pueblo y de los familiares. Y eso es lo que queremos. Tenemos muchas ilusiones, 8 manos para trabajar y todas las horas del tiempo que le podemos dedicar, pero para eso también pedimos, pues eso, vuestro empuje, vuestra participación y empuje. Y dicho todo esto, yo creo que también queríamos que vosotros, si alguien tiene alguna cosa que
que exponer, que compartir con nosotros, pues que fuera el momento. Hoy no llueve, la última vez nos cayó la tormenta en este preciso momento y tuvimos que recogernos, pero hoy que vamos bien de tiempo, que no ha llovido, ya no hace calor, las estrellas están a punto de... la lluvia de estrellas que sigue hoy está a punto de llegar. Pues eso, si alguno de vosotros quisiera intervenir, pues nosotros amablemente, ya sea preguntando o ya sea lo que salga, si alguien quiere participar. La gente, yo no sé yo el que tiene que hablar. Ah, vale, vale. Viéndome no preguntarán. ¿No? Pues terminamos el dato. Yo tengo una pregunta. Me siento aquí y hago la pregunta. Es que tenía curiosidad cuando estaba oyendo. Preparado, ¿eh? No está preparado. No, de verdad, tenía curiosidad. ¿De dónde vienen los datos? O sea, ¿dónde escarbáis para encontrar los distintos datos que Ese es tu palo, ese es tu palo. La fuente de la información, ¿no? Sí. Pues principalmente la investigación se basa en 3 pilares. Una parte muy importante es el contactar con los familiares de los propios deportados, que es un trabajo bastante difícil porque muchos de ellos no están en Mazarrón o porque habían emigrado ya en su momento o porque emigraron con posterioridad. En segundo lugar, la investigación de las fuentes locales, es decir, reconstruir las vidas de esos... Nosotros la intención principal en el caso de los deportados fue ponerle rostro a esas 40 personas que figuraban en una lista, pero que no decían nada a nadie, que eran nombres y que nadie sabía ni quiénes eran ni cuáles eran sus circunstancias. Ese fue el reto que nos planteamos y con el que empezamos a trabajar, y por eso digo que el primer paso fue intentar localizar a las familias, que en algunos casos se ha conseguido y nos han aportado bastante información, tanto la transmisión oral como en algunos casos la información documental, que también es muy importante. Y de hecho esta noche aquí tenemos algunos representantes, algunos amigos que han venido, familiares de mazarroneros que están víctimas en Mataos. En segundo lugar, la reconstrucción de la información local, que es intentar reconstruir su paso por el municipio, su estancia aquí, dónde trabajaban, qué apodos tenían, con quién vivían o dónde vivían, las circunstancias que le acompañaron. Y en tercer lugar, bueno, la información posterior, que es la que les lleva a acabar en Mauthausen. ¿Por qué acaban allí? Pues básicamente estalla la guerra civil, y la guerra civil, bien voluntariamente o bien porque son movilizados, la mayoría de los vecinos mazarroneros que acaban en el campo de concentración toman partido, forman parte del ejército republicano y en el febrero del 39 cruzan la frontera a Francia, empujados por el ejército franquista. En Francia son movilizados porque les persigue la fatalidad, son movilizados por el ejército francés porque en España acaba de acabar la guerra, pero en Francia empieza la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Entonces el ejército francés lo que hace es movilizar esa ingente cantidad de republicanos españoles que tiene acumulada en los campos, lo que hace es movilizarla para que sirvan de mano de obra para crear fortificaciones, etcétera, que es lo que hacen, cavar trincheras, etcétera, que es lo que hacen principalmente en la línea Maginot. De tal forma que cuando Alemania invade Francia, lo primero que se encuentra cuando invade Francia son a miles de republicanos españoles sin armas que están trabajando, construyendo trincheras o fortificaciones en la frontera con Alemania. Eso es lo que hace que la mayoría sean capturados inmediatamente. En otros casos son capturados en Dunkerque, por ejemplo, donde los ingleses evacúan a los suyos, pero a los españoles les dicen que los españoles no se pueden ir. Los franceses se pueden ir también a Inglaterra, pero los españoles no, porque no son ni ingleses ni franceses, no son de nadie. En ese caso, la mayoría tiene la mala suerte de ser capturado en esa zona y el gobierno alemán pregunta al gobierno español del general Franco, que ha capturado a miles de republicanos españoles, y ¿qué hace con ellos? Los devuelve a España. Y la respuesta del gobierno de Franco, a través de su ministro y cuñado Ramón Serrano Súñer, es que podían hacer lo que quisieran con ellos porque esos no eran españoles. ¿Qué significa esa frase? Pues esa frase significa que el certificado de defunción de esos republicanos mazarroneros y otros miles españoles
se hace con posterioridad a su muerte, pero quien lo firma realmente es Ramón Serrano Súñer con esa frase. Es decir, los condena al campo de exterminio y la mayoría en Mauthausen no sobrevivirá. Se calcula entre que en Mauthausen hubo unos 9 o 10.000 republicanos españoles y la cantidad que sobrevivió de supervivientes fue ínfima. De hecho, de los mazarroneros fueron 40 y solo sobreviven 8. La mayoría murieron. Pero bueno, nos hemos puesto también, por lo que estabas preguntando, nos hemos puesto también en contacto con los archivos de Francia y con los archivos del propio centro de Mauthausen y estamos trabajando con la información que ellos mismos generaron allí, en el lugar donde estaban, tanto en las compañías de trabajadores francesas como la documentación que sobre ellos existe en el campo de concentración de Mauthausen. Espero que haya servido la respuesta. Yo sí, si os sirve, el trabajo de investigación, hay un trabajo, detrás de esto hay un trabajo de dignificación, está claro, pero el trabajo de investigación es escrupulosamente riguroso en todos los momentos en los que se hace una afirmación en la página web o en esas familias o en esas fichas de esas personas, es porque hay documentación o porque hay personas que aportan la información. Son muchos los archivos que estamos trabajando, o sea, recibimos información de muchísimos archivos. Las fuentes son las que son, fuera de España están más facilitados los accesos, en España cuesta mucho más esos accesos, tanto por ejemplo en el tema de los represaliados, él ha hablado del tema de los deportados, el tema de los represaliados, pues cuesta más tener acceso a ese tipo de información, aunque es libre, aunque es directa y es pública y se puede, pero cuesta un poquito más. Es decir, entre nosotros somos ratas de archivo, o sea, una pena. Nos dedicamos a bucear en todos los archivos que nos caen y sobre todo también nos apoyamos en mucha de la bibliografía y de los estudios que se van haciendo. Es decir, esto es una retroalimentación. En muchos momentos nosotros hemos contactado con investigadores porque hemos conseguido información de personas que ellos están investigando y en ese momento hay un trasvase de información. Y a la inversa también ha habido. Una anécdota en este caso es conseguir por nuestra parte identificar una persona que en todos los papeles nacionales aparece como mazarronera y que en realidad no es de Mazarrón, sino es de Mazaleón, Teruel, ¿vale? Y en todos los papeles nacionales aparece como murciana, es una mujer deportada, y en cambio nosotros acabamos descubriendo que no, que eso no puede ser así. Nos ponemos en contacto con los investigadores de Aragón, que hay un equipo en Aragón también muy potente, y nos intercambiamos la información. Ellos nos intercambian información cada vez que aparece. Tenemos gente que cada vez que aparece la palabra mazarrón, ellos ya automáticamente se ponen en contacto con nosotros para saber si ese tipo de información ya disponemos de ella o no. Es decir, aquí hay un sinfín de horas de trabajo que no pueden ser nada más que voluntarias. No hay nada más, no puede haber nada más. También habría que decir, creo, que los republicanos cuando pasaron Francia, los franceses maltrataban a los republicanos. Yo conocí a una persona de los españoles, ¿no? Que eso es lo que en muchos casos le está sacando las castañas del fuego los españoles a los franceses. El caso de Diego, hay un caso concreto que es el de Diego Sánchez Clemente, el chavo, que ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Y Diego está en un regimiento de marcha de voluntarios, o sea, de voluntarios extranjeros. Obligaban prácticamente a los republicanos y a los a enrolarse. Y cuando todo el ejército francés se está rindiendo, en todos los sitios contra Alemania, en todos los frentes, el ejército francés se hunde, en Marche-le-Pot, que es donde está el 22 regimiento, bueno, allí están resistiendo como leones. Y cuando machacan a todo el regimiento, de extranjeros, no de franceses, que están defendiendo a Francia, quedan 4 supervivientes. Uno de ellos es el mazarronero Diego Sánchez Clemente. Y los alemanes, viendo la ferocidad que han puesto en defender un territorio que no es suyo, cuando salen de entre las ruinas, le rinden honores. No a los franceses, a los extranjeros que estaban defendiendo a Francia. Este señor también me contaba que había ciertos campos de concentración que él estuvo. 500.000 personas por la frontera francesa. Es decir, en 2 días el sur de Francia es un caos. Pero los franceses tenían que ver que
tiene razón. Y hay una segunda cosa. Los que entran son rojos, mientras que el gobierno francés en ese momento los ve como posibles enemigos de la propia Francia, porque Francia no es un país en ese momento progresista, es un país medio gobernado por la derecha, con lo cual lo que ve es de repente una luz de 500.000 personas que entran en 3 días o 4 días. Le quitaban todo lo que tenían. De hecho, los campos franceses es uno de los principales problemas que tenemos de encontrar información, porque no hay capacidad para registrar a los españoles que entraron en Francia. Algunos de los campos franceses no tienen registros. No se sabe quién estuvo allí. Se sabe porque ellos lo explicaban después, pero no se sabe por otros datos, pero no se sabe por qué los registraran entrando, porque era imposible. Eran grandes playas, hay 2 o 3 que son grandes playas con alambradas y sin nada más. Y estamos hablando de principio de febrero del 39, donde además meteorológicamente fue un invierno crudísimo, es decir, la situación era catastrófica. Los franceses no sabían qué hacer con los españoles hasta que meses después se dan cuenta que son mano de obra y además están acostumbrados a luchar porque vienen de la lucha. Nos explican anécdotas de pues que los españoles se tiznaban los cascos de negro cuando empezaba el bombardeo y los franceses preguntaban que por qué, y eran porque sabían que los cascos tiznados de negro no se veían desde el aire y era más difícil bombardear. Es decir, cosas de ese tipo que hace que los franceses se den cuenta. Actualmente el reconocimiento francés es mucho más superior que el español. Actualmente el gobierno francés tiene un reconocimiento por muchos de los españoles republicanos que aquí en España pues no se llegará a tener nunca. ¿Has comentado, Víctor, que había un mazarronero en Siberia? Republicano y hacían transporte desde Rusia a España, desde Odessa hasta Cartagena. Y entonces pues traían intercambio desde armas hasta comida, traían de todo. Pero llegó un momento en que Rusia los retuvo allí y todavía no había acabado la guerra. Y retuvo a los barcos y a los marineros. Entonces, con los marineros llegó un momento en que no supo qué hacer. Y cuando ya... Sí, y cuando ya... Bueno, primero le dieron la posibilidad de que retornaran a España, después que... Bueno, algunos emigraron a México, pero llegó un momento en que ya no les dio esa posibilidad y les dijo que se integraran. Y además no entendió que los mazarroneros o que los españoles en general no quisieran quedarse en Rusia, porque decían que si ellos eran rojos y estaban en un régimen comunista, ¿cómo no querían quedarse allí que estaban ahí en la cuna? No solo que se quedaban, sino que los pusieron a trabajar. Los deportaron. Deportaron a... Sí. Y además llegó un momento en que coincidieron algunos marineros republicanos con la División Azul. Sí, y después algunos fueron repatriados a España juntos, los de la División Azul y los marineros republicanos, los que consiguieron sobrevivir, sí, porque el mazarronero murió enseguida. De hecho, parece una historia de ir perdiendo, siempre perdiendo. Y la pérdida más grande es el olvido, ¿eh? O sea, todas las pérdidas son muy penosas, pero la peor de todas es la de que encima después cae la losa del olvido y aquí se ha acabado. Mi abuelo y mi tío se tuvieron que ir. La mujer de mi tío estaba dando a luz y él estaba saliendo para él. A mí me trasladaron, mi madre, para descanso, me trasladó a Barcelona, que yo tenía 10 años, que yo no fui a Barcelona, sino fue mi madre que me llevó con mis 2 hermanos y mi padre, que estuvo 4 años aquí en Mazarrón, en Independencia, viviendo aquí. Y yo, cuando vine, fui al año 45 a Barcelona, fui a parar a casa de Alfonso Invernón, el carnicero. No sé si ustedes lo conocen o no saben quién es. La señora era finesa y fui 9 años allí a vivir con ellos. Lo cual, mi padre, cuando yo me eché novia en Barcelona,
y resulta que mi padre me dijo, ¿cómo puede ser que mi hijo mayor se tenga que ahora se arregle con una mazarronera? Porque mi madre, que en gloria esté, mi mujer, que en gloria esté, nació aquí en Mazarrón, en la calle Isaac Perán, número 6, y vivió toda la vida con su padre hasta los 17 años, que se fue a Barcelona. Allí me arreglé yo con ella y he vivido muchos años, y yo desde el año 56, que no hablo de los días, desde el año 56 he venido aquí a Mazarrón cada año, porque no me siento como malagueño, como andaluz, porque yo no soy catalán, soy andaluz, pero criado en Cataluña. Pero me siento más mazarronero, no solamente por mi mujer, sino por general, por todo lo que aquí hay. Que me gusta esta tierra, y yo quisiera esta tierra, que ya lo saben mis hijos, el día que yo falte, me tienen que traer ahí con mi mujer, que la tengo ahí en este cementerio de aquí arriba. Una cosa de lo que estás explicando. Desde el año 45 para aquí, que no me explican, no me han explicado nada. No, porque y tiene mucha razón. Nosotros hemos intentado acabar en el momento que se termina el campo de concentración de Mauthausen, se libera, pero la historia, como hemos dicho, sigue para adelante. Y ya has apuntado una cosa muy importante también para nosotros y que nos explica muchas cosas, y son los procesos de migración. Es decir, la guerra y la república tienen unas consecuencias muy concretas, pero aparte este pueblo es un pueblo de migrantes, un pueblo de crisis y que va emigrando. Entonces sí que hay la intención de estudiar y de trabajarlo. Sí, hay muchos. Muchísimos. Delante de la inmigración con las minas, fue al revés, ¿no? Muchas cosas que explicar. Pero en agosto que estemos aquí. En agosto que estemos aquí. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención? ¿Alguien? ¿Alguien puede intervenir? Que me parece que alguien tiene intervenir. Solo quería felicitarlos por la iniciativa, que hay un trabajo grande detrás de todo esto, y lo que más interesante me parece es que se conoce la historia a nivel muy general, y extrapolarla así a un nivel local es fundamental, sobre todo para la gente joven. Se le abren las puertas, y es muy importante ese acercamiento de la historia de un municipio, concretamente. ¿Vais a centrar vuestros estudios en un futuro en este periodo histórico, o pensáis ampliarlo? ¿O hay mucho aquí para trabajar? Está ahí, pero amenazamos con más. Muchas gracias. Yo quería sobre todo agradecer la iniciativa, aparte que yo soy mazarronera de cuna, gracias a que la recordamos, porque olvidar el pasado es un problema para los pueblos, y Mazarrón yo creo que es reincidente en muchas cosas, y se debe en gran medida a que no hay muchos mazarroneros aquí, mazarroneros de muchas generaciones, sino que no sentimos el pueblo porque no somos de aquí, no nos consideramos, además eso lo hemos hablado Juan y yo muchas veces. Auténticos mazarroneros hay muy pocos, porque ya sea por las minas, por muchos temas, los mazarroneros siempre han terminado saliendo de aquí, y de las generaciones antiguas muy poco hay. Bueno, también quería agradecer, que me hizo muchísima ilusión que toquéis otros temas, como que a la persona que va a dedicar al libro de 100 años de soledad, que para mí es muy importante, tenga vínculos con Mazarrón. A mí me hizo una ilusión especial, porque ese libro para mí es muy importante, para la literatura es fundamental ese libro, y que esté dedicado a una descendiente de mazarronero, me hizo muchísima ilusión saberlo. Entonces, para mí también sería muy importante, y para vosotros creo que también, que el vínculo no parezca tanto a las iniciativas que estáis haciendo, que no parezca tanto político, sino que sea más bien cultural. Creo que si no tuviera ese vínculo o no lo pareciera,
esta noche estaríamos más aquí reunidos y la iniciativa habría tenido mucho más éxito. Parece que está vinculado a una época política o a unos hechos políticos cuando vuestra iniciativa es muchísimo más grande. Habláis, por ejemplo, de la helada en Mazarrón en cierta época, habláis de los mazarroneros, pero no solo del tema político. Y creo que ese es el problema por el que esta noche no haya tenido más acogida esta iniciativa aquí en Mazarrón. Es una iniciativa cultural muy importante. Quiero hacer algún comentario a lo que estás diciendo. Pienso que el problema no es ser de Mazarrón o no. El problema más, quiero decir, va más en talantes, ¿no? El problema creo que es las condiciones que se dan en Mazarrón, las condiciones especialmente económicas o geoeconómicas. Es decir, Águilas, por ejemplo, es un núcleo de población costero como el nuestro, pero que está concentrada la mayoría de la población allí. Aquí, en cambio, no. Aquí hay 5 kilómetros entre Mazarrón y el puerto. Entonces parece que estamos en función del turismo. En verano se está más allí, en invierno se está más aquí. Aquello es un pueblo fantasma. Los especuladores ya sabéis lo que han hecho en Mazarrón. El desastre urbanístico. La ciudad, esa artificial, que es un disparate aberrante, que se ha hecho en Camposol. Es decir, me parece que hay unos condicionantes... Quiero decir que no, creo que no tiene que ver especialmente con el hecho de ser de Mazarrón. Y después también tengo que decir que yo soy político, y aunque se digan cosas, bueno, soy político y de izquierda, entiéndeme, yo soy un ciudadano, ¿no? Pero que lo reivindico y presumo de ello, ¿no? Independientemente de que se hable de cosas que no tienen que ver con la política. Distinto es que haga partidismo con este asunto, ¿no? No sé. Bueno, quería decirte un poco eso. A ver, Andrés, y después les pido que lo pero en el sentido que lo estáis haciendo. Es muy bonito, es muy hermoso. Gracias. Vale, Andrés. Vamos a ver. Yo también deciros que a pesar de vuestros desvelos, vuestros desencuentros e encuentros, porque cada uno está ahí situado físicamente durante todo el invierno en diferentes sitios, y que seguís trabajando, y que a veces os peleáis también, pero que seguir adelante porque, no sé, hace mucho calor y a mí de vez en cuando me ha dado algún escalofrío, ¿no? Bueno, que sigáis adelante. Gracias, Musa. Yo quería daros las gracias por destapar la identidad de todas estas personas que han dado su vida por nuestra libertad. Y en todas las áreas. No hay más intervenciones, tenemos 3 cervezas en el frigorífico. ¿No? Entonces, medio vaso de cerveza y unas patatas fritas. Muy bien.